El mundo de la artesanía o del arte popular en el Perú es impresionante. Cada pueblo, cada departamento, cada región tiene su propia tradición. Una tradición que se nutre de dos grandes fuentes. La primera es el arte del Perú precolombino y el otro es la tradición barroca de la época virreinal. Mi nombre es Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. Yo soy Lucía de Altaus y el tema de hoy es los artesanos peruanos. Buenas noches a todos, buenas noches Juan Luis. ¿Cómo estás? El día de hoy tenemos un programa lleno de arte, lleno de artesanías, ¿no? Vamos a hablar sobre la artesanía, las artesanías en el Perú, porque realmente creo que es un tema que se merece realmente todo un programa, porque hay cosas hermosísimas, realmente que reflejan mucho la cultura, la historia de cada pueblo, de cada grupo de artesanos, ¿no? Es infinito, y hoy día vamos a conocer un poco más de esta historia, ¿no? Y el arte popular pues realmente está extendido por todo el país, cada región, cada zona tiene sus figuras, sus productos, y Lima, en este caso Lima, con casi 10 millones de habitantes, es la ciudad donde se produce más arte popular, como a veces uno no se da cuenta, pero gracias a la migración, a la presencia de los migrantes, en nuestra ciudad existe un sinnúmero de talleres, ¿no? Bueno, y para conversar sobre este tema de las artesanías está con nosotros Orlando Vázquez, director del grupo INTI. Bienvenido, Orlando. Gracias. Y esta noche también nos acompaña el maestro Víctor Baldión, él es artesano ayacuchano. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la artesanía, como dijimos al inicio, tiene pues realmente un desarrollo increíble en el Perú, ¿no? Realmente tenemos una manifestación de arte de diferentes vertientes, diferentes maneras de expresarnos, ¿no? ¿Podríamos a grandes rasgos, Orlando, digamos, transmitir cuál es la situación actual de la artesanía en el Perú? ¿No? Digamos, es decir, digamos, existe, por supuesto, muchísimo, y vamos a ir definiendo cada una, pero, digamos, está creciendo, la exportación está creciendo. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, actualmente el tema de las artesanías, dependiendo de qué, ¿no? Dentro del tema de cerámica o textiles, vidrio pintado, sí parece que estamos teniendo un repunte nuevamente, pero claro, ha habido problemas tanto en Estados Unidos como en Europa, y esto ha hecho que el último tiempo haya habido unas caídas dentro de las exportaciones. La crisis mundial económica ha afectado también el mundo de las artesanías. Sí, ha afectado definitivamente, que sí, un 10-15% creo yo. Pero lo bueno que se ha dado a contraparte de todo esto es que en el Perú la gran afluencia de turistas que viven creciendo ha permitido que de alguna u otra manera esto se compense, ¿no? con esta gran cantidad de afluencia turística, ¿no? Que está llegando, sobre todo a Ayacucho, que era un sitio que en el último tiempo no llegaba mucha gente, claro, pero que ahora vemos que cada vez hay más gente que llega, hay más inversión, y se ve los talleres ya un poquito más también estructurados, si quieres, y la presentación es mucho mejor, ¿no? Orlando, y para un poco ubicar a nuestros espectadores, ¿cómo podríamos clasificar la artesanía? ¿Por departamentos, por regiones? ¿Cuál sería más o menos o por tradiciones? ¿Cómo podríamos clasificar, ordenarla? Bueno, en el Perú hay vertientes muy fuertes. O sea, yo creo que uno de los principales centros alfareros o el corazón de la artesanía peruana, como así se denominó, es la ayacuchana. ¿Ya? Pero también Cusco no se queda atrás. Cusco en este momento tiene unos artistas populares de primera, ¿no? ¿Y a qué se debe, por ejemplo, que Ayacucho siempre haya sido un foco? ¿Qué pasó en la zona para que Ayacucho fuera emblemático? Fundamentalmente creo que en Ayacucho se preserva pues, el mismo hecho de que no había carretera, la gente vivía como un poco aislada, pero fundamentalmente la colonia era una ciudad que era la gran vía de paso, ¿no? Hacia claro, entre Lima y el Cusco. Así es, y hasta hacia Bolivia, donde venía la plata. Entonces era un lugar muy, muy importante.
pero después no hay más arrieros, se pierde, si se quiere, esa comunicación. Y el tema de llegar a Ayacucho, sobre todo en los meses de verano, era terrible, ¿no? Ir a Ayacucho en enero, febrero, marzo era tremendo. Y se crea una especie de submundo dentro y hay los alfareros, ahí las tradiciones se mantienen. Esa pasión para hacer, por ejemplo, la Semana Santa que todavía vemos, es algo que es increíblemente bien ayacuchana, ¿no? O las expresiones de los grandes alfareros, como Mamerto Sánchez, con piezas increíbles que hizo. El maestro de maestros, el gran que creó todo un conflicto en Lima con ese premio del arte, el gran retablista nacional López Santay, claro. Que a partir de ahí yo creo que también se crea toda una especie de iniciativa. Aparecen los grandes Jiménez, por ejemplo, un seguidor de él, que para mí es... tiene una estructura propia y un diseño, una calidad tan especial cuando hace sus cosas. Don Jiménez era todo un artista fuera de serie. Urbano, por ejemplo, también. Urbano es... En el mundo habría que... Realmente, lamentablemente, no hemos llegado a hacer eso que le llaman los andinos el tupay, ¿no? El haber llegado alguna vez a llevar nuestras obras a este mundo de Occidente y mostrarle lo interesante que somos. Lamentablemente hemos sido un poco tímidos para mostrar lo nuestro, ¿no? En muchos aspectos. Sí. Señor Baldión, justamente hablando de la artesanía ayacuchana, usted es ayacuchano, ¿nos puede contar un poquito cómo ha vivido usted esta expresión artística desde que era muy chiquito, a nivel familiar, y cómo lo vivió en su comunidad? Los talleres. En caso mío, yo trabajo la piedra de río, me gusta mucho tallarlo, la piedra, es dura, pero me nace y lo hago eso. Más o menos ya a los 25 años aproximado. Pero más antes yo trabajaba en la filigrana, es mi especialidad. Wow, que es un trabajo finísimo. Finísimo. De Huamanga. Y ya después empiezo a tallar la piedra de río. ¿La filigrana le viene de familia? ¿Usted lo heredó de un padre, un tío, un abuelo, algo o no? No, lo aprendí de un profesor que ya es finado. ¿Su familia es de artesanos? No, tampoco. No. Pero usted sí fundó su taller. Sí, lo tengo en mi taller de platería. De platería, y empezó. Empecé con platería, después ya también lo trabajo en piedra de río. Piedra de río no es la piedra de Huamanga, es otra piedra. Es otra piedra. Es una piedra, ¿de qué color? ¿Tiene diferentes tonalidades, diferentes colores? Gris oscuro. Es de diferentes tonalidades. Es algo, perdón, algo bien interesante es que normalmente en Huamanga, la piedra de Huamanga, que es esta piedra, el alabastro, claro. Tiene una particularidad, hay mucha gente dedicada a esto. Por supuesto que la piedra es mucho más suave, pero la piedra que trabaja Víctor es una piedra, es ese granito, ese pardo oscuro, y que es totalmente dura. Lo increíble es que Víctor tiene una facilidad para grabar facciones. O sea, a mí me regaló una piedra chiquita con mi rostro y me asusto cada vez que la veo. ¿Cuáles son los instrumentos que utiliza, por ejemplo, para esa piedra? Lo que utilizo son los fierros de construcción que le doy al temple de acero, y los hago con eso. Hasta yo mismo me sorprendo después de ver el trabajo acabado. Qué lindo. No sé cómo. ¿Y cuántas personas más o menos trabajan en un taller promedio? Por el momento solamente yo y mi hijo. ¿Ya? Uno de mis hijos. ¿Uno de sus hijos ¿Usted es de heredando? Quima o del mismo No, Huamanga? yo soy del mismo Huamanga. Del mismo Huamanga. Del mismo Huamanga. En Huanta no hay mucha artesanía, más es en Huamanga sobre todo, ¿no? Más es en Huamanga. Hay diferentes tipos de artesanía. Claro, son los retablos, la piedra de Huamanga. En Huanta tuvimos un ojalatero, ¿no? ¿Ya? Ochoa, muy bueno, pero lamentablemente ese es el tema, el gran tema nuestro, ¿no? En el Perú muchas de las técnicas tradicionales se están perdiendo. Los ojalateros, por ejemplo, es uno de los temas que está casi terminando. En Ayacucho hay muy pocos ojalateros, lo mismo que la especialidad de Víctor Baldión. El tema, los picapedreros, ¿quién no habrá visto aquí en Lima? Me acuerdo cuando era niño, en la parte de San Juan del Lurigancho, había una zona, había picapedreros. Hoy día es casi imposible ver uno, ¿no? No hay por ningún lado. Además la tradición de Huamanga pues se remonta a la época virreinal, Así es. porque allí las autoridades tuvieron una
un proyecto muy serio, pues, que fue construir templos. Y todos esos templos había que decorarlos, que arreglarlos, y ahí hubo trabajo para prácticamente todos los artesanos, ¿no? O sea, es una labor de 3 siglos que se continuó afortunadamente en la época republicana. Ahora, y el Cusco, sí, ya dijimos las razones de Ayacucho, de Huamanga, pero el Cusco, ¿por qué es? No solamente porque el Cusco fue una ciudad importante en la época colonial, ¿o es el turismo también? Bueno, el turismo ayuda bastante, la llegada de gente que viene de fuera y que se encuentra con esos artistas y que lo sabe valorar. Por ejemplo, en San Blas, ¿no? Sí, por supuesto. Pero también algo que he visto, por ejemplo, este último concurso que acabamos de hacer nosotros, tenemos 2 grandes señores. El señor Tater Vera, que me dijiste que había estado en ese taller. Lo conozco, es una maravilla las cosas que hacen. Y el señor Fernando Pachacútec. Por ejemplo, estos dos personas ya no son los artistas populares clásicos que salen solamente de la cuestión práctica, sino que es gente que ya va a la Escuela de Bellas Artes. Entonces ya tenemos un nuevo personaje que va a la academia y se nutre ya de información para poder realizar sus productos. Para mí Tater Vera, por ejemplo, es el que rescata la técnica de Talavera, que es una técnica que viene de España, llega a México, se queda por León, llega al Perú y se va a la zona de Puno y Cusco, donde hubieron 2 grandes fábricas en el tiempo de la colonia, pero en Chequepupuja, cerca a Pucará, es el lugar donde yo creo que está todavía lo último de esta técnica, pero que se pierde por el tema del mal uso del plomo, ¿no? Por eso el contenido del plomo hace que mucha gente le comience a tener miedo. Se hacían muchas ollas, tazas, platos de este tipo de cerámica, y cuando la gente comienza a difundir de que había mucho plomo y que eso te hacía daño, se pierde un poco todo esto. Se pierde un poco la tradición, ¿no? Porque esto básicamente es los talleres tradicionales, pues, es simplemente de tradición en tradición, o sea, de generación en generación, ¿no? Y con eso justamente vamos a venir en el siguiente bloque.